Buenos días, estamos a 16 de diciembre del 2024 y en este vídeo voy a refutar a un falso pastor, pentecostaloide de aquí de Madrid, llamado Ángel Luis Álvarez, el cual pues hizo hay un vídeo publicado en YouTube donde habla del Espíritu Santo y él pues enseña lo mismo, la misma herejía, la misma doctrina de demonios que enseña el resto de la cristiandad apóstata, al menos la cristiandad trinitaria, que enseñan que el Espíritu Santo es una persona divina. Unos dicen que es una persona divina, otros dicen que se trata de una tercera persona divina, otros dicen que es un tercer Dios. Esos son los triteístas. Los trinitarios enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Y sin embargo, pues los triteístas lo que enseñan es que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Esos son los triteístas. Entonces, este falso pastor, al cual conocí hace muchos años, hace 35 años, yo fui miembro de su secta, una secta evangélica, evangeloca, pentecostaloca de Madrid, pues he encontrado un vídeo suyo en YouTube donde habla de este tema, del Espíritu Santo, enseñando la patraña, como vamos a ver, que es una patraña, una espantosa doctrina de demonios, enseñar que el Espíritu Santo es una persona, es una tercera persona divina. Eso es una mentira absolutamente antibíblica, anticristiana, como voy a demostrar en este importantísimo vídeo. Así que vamos a comenzar escuchándole a este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez, para refutar a la luz de las Sagradas Escrituras esta doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta doctrina, la doctrina del falso Dios trino, de la Trinidad, enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, es una de estas tremendas doctrinas de demonios enseñada por estos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros trinitarios. Bueno, vamos a comenzar el vídeo, porque lo que he hecho es una selección de ese vídeo. El vídeo es corto, vamos a comenzar a escucharlo para que veáis cómo miente este falso pastor llamado evangélico, o evangeloco, como yo lo llamo, estos evangelocos, llamado Ángel Luis Álvarez Monge. Poner atención. Pero me gustaría que pudiéramos leer Hay tantos textos. Es que el Espíritu Santo está en Génesis y está en toda la Biblia, y vas a Apocalipsis y sigue estando el Espíritu Santo. Es así. Pues no es así, eso es mentira. Como vamos a ver, el Espíritu Santo efectivamente ya desde el principio se menciona en el libro del Génesis. Vamos a ver de qué se trata, este Espíritu de Dios, este Espíritu de Elohim. Pero en el libro del Apocalipsis, como voy a demostrar, nunca es mencionado el Espíritu Santo. Y cuando digo nunca, es nunca. Lo que ha dicho este sujeto, este falso pastor, es una burda mentira. Repito, nunca es mencionado el Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis, como vamos a ver seguidamente. Mirad, en primer lugar vamos a ver dónde aparece en la Biblia por primera vez el Espíritu Santo. Aquí tenéis la Biblia Reina Valera de 1960. Vámonos al libro del Génesis, capítulo 1, verso 2. Y vais a ver de qué se trata el Espíritu Santo ya desde el principio de la Biblia, desde el libro del Génesis. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de ese mar, de ese océano gigantesco que al principio cubría toda la tierra. Eso es el abismo. ¿Y qué dice aquí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, Dios en hebreo, Elohim, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de estos dioses, que son el Padre y el Hijo, se movía sobre la faz de las aguas. Miren, la palabra hebrea que aquí ha sido traducida por Espíritu sencillamente es ruaj, y que significa, la palabra hebrea ruaj significa viento. Repito, la palabra hebrea ruaj significa viento o aliento, es decir, el viento de Dios,
el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios o de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, se movía de un lugar a otro, sobre esa superficie de las aguas, sobre ese inmenso océano que cubría toda la tierra, pues este viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese bien, la palabra hebrea ruaj, repito, significa viento, y yo pregunto a estos falsos pastores, a estos falsos maestros trinitarios, como por ejemplo este sujeto llamado Ángel Luis Álvarez, yo pregunto, el viento, porque eso es lo que significa la palabra hebrea ruaj, viento. Esto cualquiera lo puede comprobar para que veáis que no miento en cualquier diccionario hebreo, del hebreo al español, y veréis que la palabra hebrea ruaj significa viento, aliento. ¿El viento es una persona? El viento. O sea, si yo, por ejemplo, soplo, yo estoy lanzando viento, estoy lanzando aire. Ese viento, ese aire, ¿es una persona literal? ¿Es una persona divina? ¿O es una tercera persona divina el viento? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que enseña, por tanto, Génesis capítulo 1, verso 2? Pues que el viento de Dios, esta energía de Dios, porque el viento es una energía, recuerde, el viento es una fuerza, es una energía, no es ninguna persona divina literal. El viento es una fuerza, una energía. Este viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas al principio. Por lo tanto, ya desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, se enseña bien clarito que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el viento de Dios, la energía de Dios, la fuerza de Dios. Por lo tanto, lo que enseñan estos falsos pastores, como Ángel Luis Álvarez, de que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina, como dicen otros, o un tercer Dios, como dicen, por ejemplo, la secta de los mormones, es una burda mentira antibíblica. Ya desde el principio de la Biblia se enseña que el Espíritu Santo es el viento de Dios, la ruaj de Dios. Ese viento de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas, se movía de un lugar a otro al principio de la creación. Aquí lo leemos bien clarito en Génesis capítulo 1, verso 2. Por lo tanto, ya comienza mintiendo este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez cuando dice que el Espíritu Santo es una persona literal, una persona divina. Eso es falso, absolutamente antibíblico. La Biblia enseña no solamente en este texto de Génesis 1, verso 2, que el Espíritu Santo es el viento de Dios, es la energía de Dios, la fuerza activa de Dios, sino que lo enseña en muchísimos textos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos a seguir escuchando a este falso pastor para seguir tapando su bocaza mentirosa, antibíblica. Me gustaría compartir con vosotros este primer texto en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Así que, por favor, si me puedes acompañar. Bien, vámonos al texto, 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Vais a ver la interpretación ridícula, anticristiana, falsa, diabólica que este falso pastor da de este pasaje del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso pastor. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Es una bendición, es la bendición que en este caso el apóstol San Pablo está transmitiendo a la iglesia. Y dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia, el amor y la comunión. Me llamó la atención, no ahora, pero en otros momentos que he leído este texto, que aparece primero la gracia del Señor Jesucristo en lugar del amor de Dios. El amor de Dios sería el amor del Padre. ¿Por qué menciona primeramente a Jesucristo? Bueno, simple y llanamente porque sin Jesucristo tú no vas a poder llegar al Padre. Sin Jesucristo tú no vas a poder entender nada.
Es más, ni siquiera vas a poder comprender al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra una y otra vez para ayudarme a estar. Bien, vamos al texto, vamos a leerlo, vamos a comentarlo para que veáis cómo miente este falso pastor. Es la versión Reina Valera de 1960. La gracia del Señor Jesucristo, es decir, primero menciona la gracia, el favor inmerecido, la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? El amor de Dios. ¿Qué Dios es este? Evidentemente es el Dios supremo, el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Ahora bien, ¿no dicen estos falsos pastores, estos falsos cristianos trinitarios que Dios es trino? Si Dios es trino, ¿por qué menciona aquí Pablo el amor de Dios refiriéndose solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo? Si Dios es trino, entonces diría la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios trino, del Dios trino, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, sean con todos vosotros. Menciona al Señor Jesucristo en primer lugar, luego a un Dios trino, porque dicen estos falsos cristianos que Dios es trino, que Dios son tres personas divinas, aquí lo tenéis. O sea, repito, el Señor Jesucristo, que es uno, el Dios trino, que son tres, y la comunión del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el amor de Dios, es decir, como dicen que Dios es trino, Dios son tres personas divinas, ya serían tres personas divinas, Dios tres personas divinas, como aquí veis, el Señor Jesucristo, que sería el cuarto, y luego dice la comunión del Espíritu Santo, ya sería quinto. Es decir, estos falsos maestros, estos falsos pastores están enseñando una quintinidad, Queda destrozada, por tanto, la doctrina diabólica, la doctrina herética, la doctrina de demonios de la Trinidad. Ya son cinco. Si interpretamos este versículo de Pablo de 2 de Corintios 3:14 bajo el punto de vista de estos falsos maestros, estos falsos cristianos trinitarios, hay cinco personas divinas, repito, el Señor Jesucristo, aquí lo tenéis, el amor de Dios, del Dios trino, porque enseñan que Dios es trino, enseñan estos falsos cristianos, ya serían cuatro, y el Espíritu Santo, que ya sería el quinto. Cinco personas divinas es lo que enseñan estos herejes, estos falsos cristianos al servicio del padre de la mentira, como por ejemplo este falso pastor trinitario llamado Ángel Luis Álvarez. Enseñan una quintinidad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa este texto de Pablo? Pues muy sencillo. Primero menciona al Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la misericordia, el favor inmerecido del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que evidentemente solamente es el Padre Celestial, es al único al cual en este versículo se le llama Dios, al Padre, al Dios Supremo, porque es el Dios Supremo. Cristo dijo que el Padre es mayor que Él, luego dijo también en otro texto que Cristo es mayor que todos, es el más grande de todos los dioses del universo, porque la Biblia habla de muchos dioses. A los ángeles en la Biblia se les llama dioses, a seres humanos se les llama dioses, como por ejemplo a Moisés. Ahí en Éxodo capítulo 7, verso 1 se le llama Dios. Dios le llamó Dios. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Moisés era un Dios, era un ser poderoso porque tenía el poder de Dios. Es decir, la Biblia habla de muchos dioses. Sean dioses celestiales, como son los ángeles, estos varones celestiales, o a los hijos de Dios. A los hijos de Dios en la tierra también se les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, Salmo 82. Un salmo que Jesús citó en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, ¿de acuerdo? Para referirse a esos antiguos jueces de Israel, los cuales eran dioses, es decir, eran seres poderosos, gobernaban sobre la nación de Israel. La Biblia no habla de un solo Dios, sino de muchos dioses en los cielos y en la tierra, pero hay un Dios supremo, atención, un Dios supremo que es el Padre Celestial. Aquí el apóstol Pablo le llamó Dios. El amor de Dios, el Padre, el Dios Supremo. No está hablando de ningún falso Dios trino. Una especie de monstruo con tres cabezas, que ese es el falso Dios trino, enseñado por estos falsos pastores trinitarios, como por ejemplo
este individuo llamado Ángel Luis Álvarez, él es trinitario. Él engañaron ya desde hace muchos años con esa doctrina espantosa, esa herejía, esta doctrina de demonios, que es el trinitarismo, el falso Dios trino. La Biblia lo que enseña es que hay un Dios supremo, único, el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, en el sentido de que es el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único, no hay otro como él. Y lo habla de un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. En la Biblia a los ángeles de Dios también se les llama dioses, y a seres humanos que tenían el poder de Dios también en la Biblia se les llama dioses. Esto es todo lo contrario al monoteísmo. Esto es el lenguaje teológico moderno, esta enseñanza bíblica, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. El enoteísmo, la doctrina de que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y como podéis ver, aquí en este pasaje de 2 de Corintios 13-14, el apóstol Pablo por ninguna parte está hablando de ningún falso Dios trino. El Dios trino es un invento de la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera, que se inventó esta patraña de que Dios es trino, de que Dios son tres personas divinas. Cuando aquí Pablo está enseñando absolutamente todo lo contrario. Lean despacito este pasaje de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, refiriéndose al Padre Celestial solamente, y la comunión del Espíritu Santo, que ahora vamos a ver lo que es el Espíritu Santo. Es el poder del Altísimo, es esa energía de Dios, ese soplo de Dios que se movía al principio sobre la faz de las aguas, como ya hemos visto, como hemos leído en Génesis capítulo 1, verso 2, ¿de acuerdo? El Espíritu de Dios, o el Espíritu de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Ese viento de Dios se movía sobre la superficie de las aguas al principio. Eso es verdaderamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esta fuerza de Dios, esta energía de Dios que se movía como un viento, el viento de Dios, la ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es el Espíritu Santo y no una tercera persona divina. Porque si Pablo hubiera sido un falso cristiano trinitario, como por ejemplo lo es este individuo llamado Ángel Luis Álvarez, este falso pastor, y millones de falsos pastores como él, trinitarios, pues Pablo de ninguna manera habría escrito este versículo. ¿Qué es lo que hubiera dicho el apóstol Pablo si hubiera sido un mentiroso, un falso cristiano trinitario como lo son estos falsos pastores? ¿Qué es lo que hubiera dicho? Pues muy sencillo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Dios trino, de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, ya serían 5. 5, repito, 5. El Señor Jesucristo, el Dios trino, que según estos mentirosos son 3 personas divinas, es decir, ya serían 4, y el Espíritu Santo, que como enseñan estos individuos, estos mamarrachos, también es una tercera persona divina, pues ya serían 5 personas divinas, una quintiunidad, ¿de acuerdo? Esa es la herejía, la monstruosidad que enseñan estos falsos cristianos, pero como podéis ver, el apóstol Pablo de ninguna manera era un hereje, un mentiroso trinitario. Él lo que enseñaba es que hay un Señor Jesucristo, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, como dice aquí, el amor de Dios, y que hay un Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios el Padre tiene. Es su propia energía, su propia ruaj, su aliento, su viento, el viento de Dios, como dice Génesis capítulo 1, verso 2, que se movía sobre la superficie de las aguas al principio, esta energía de Dios. Este viento ruaj de Dios, ¿de acuerdo? Eso es verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a seguir escuchando a este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez. En comunión con Jesucristo. Dios y la comunión del Espíritu Santo. Bueno, varias traducciones dicen comunión, comunicación, relación. Hay, distintas expresiones. Bueno, vale, pongan atención a lo que voy a decir. ¿Qué dijo aquí el apóstol Pablo? El amor de Dios, es decir, del Padre, y la comunión, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Fíjese que no dice por ninguna parte y la comunión con el Espíritu Santo. Una cosa es tener la común unión, comunión significa común unión, una unión en común, tener comunión del Espíritu Santo, es decir, una común unión procedente del Espíritu de Dios,
Eso es lo que significa la palabra del, comunión del Espíritu Santo. Y otra cosa muy diferente es decir la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos pastores, estos falsos cristianos trinitarios? Que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, con la supuesta tercera persona divina, es la tercera persona de la divinidad. Pero no hay, escuchen bien, ni un solo versículo en toda la Biblia donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Que la común unión, que la unión en común procede del Espíritu de Dios, de esta energía, de esta fuerza activa de Dios. Por supuesto que sí, como dice Pablo, comunión del indica procedencia. Eso es lo que significa la palabra del. Pero no dice por ninguna parte que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces los cristianos, ¿con quién tenemos que tener comunión? Con un Dios trino, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia que tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo. Por supuesto que no, eso es una herejía, eso es una doctrina de demonios, como vamos a ver seguidamente. Vamos a ver con la propia Escritura lo que dijo el apóstol Juan, con quién tenemos que tener comunión los verdaderos cristianos, los seguidores de Cristo. Pongan atención a este pasaje que voy a leer porque destroza completamente la herejía, la doctrina de demonios del falso Dios trino. Vamos a ver con quién es nuestra comunión, nuestra común unión. Recuerde, la palabra comunión significa común unión, está formada por dos palabras, común unión, la unión en común. Vamos a ver con quién tenemos que tener esta común unión. Pongan muchísima atención. Atención, abrid vuestras Biblias, me da igual la versión que utilicéis, en Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 3. ¿Qué dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis en el qué, comunión con nosotros, es decir, con los hermanos, y nuestra comunión, atención, repito, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Dijo eso el apóstol Juan? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dice ahí? Y nuestra comunión es verdaderamente, ¿con quién? Con el Padre, que Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y ¿con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Con estas dos personas divinas, con estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. ¿Qué pasa? ¿Que el apóstol Juan se le olvidó escribir que también nuestra comunión es con el Espíritu Santo? Era tan hereje, tan antitrinitario el apóstol Juan que se le olvidó escribir que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Él era el apóstol Juan, el discípulo amado. Y dijo bien clarito que nuestra comunión es verdaderamente con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí lo tenéis. No dijo por ninguna parte que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo, la supuesta tercera persona divina de la Trinidad. Aquellos que dicen, que enseñan que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, sencillamente están mintiendo, están enseñando todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Juan en este tremendo pasaje, en este versículo. Pero y más, vámonos también al verso 6. Mire lo que dijo el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, con el Dios Padre, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No dice comunión con un Dios trino, no dice comunión con la Trinidad, sino comunión con Él, es decir, con el Dios Padre, o con su Hijo Jesucristo, como ya hemos visto. Vámonos también al verso 7, mirad, poner atención, verso 7, como vemos aquí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz. Aquí cuando habla de Él, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre Celestial. Él está en luz. Él es el Dios Supremo.
tenemos comunión unos con otros, es decir, que la comunión también es unos hermanos con otros, hermanos en la fe, verdaderos cristianos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la doctrina de que los cristianos tenemos que tener comunión con una tercera persona divina, que dicen ellos que es el Espíritu Santo, como enseña este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez, este falso pastor trinitario, evangeloco de Madrid, el cual hace 35 años pues iba a su secta. Era el quien pastoreaba y robaba a los feligreses pobres de esa secta. Le robaba el dinero con el falso diezmo monetario, se lo quedaba a él, lo robaba literalmente, eso se llama robar, es un auténtico ladrón en el sentido bíblico de la palabra, porque robaba con esa doctrina de demonios, esa práctica anticristiana y diabólica, que es el falso diezmo monetario, ya que la Biblia nunca habla del diezmo de dinero, del diezmo monetario. La Biblia lo que habla en el Antiguo Testamento, eso fue dado a la nación de Israel, era del diezmo de alimentos solamente, de animales, de granos del campo. Es el verdadero diezmo bíblico, solamente de productos del campo, ¿de acuerdo? Nunca la Biblia habla del diezmo de dinero, del diezmo monetario. Pues este sujeto, este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez, robaba a personas humildes, porque era un barrio muy humilde, muy pobre, robaba a estos pobrecitos que no sabían nada de la Biblia con el falso diezmo monetario para quedárselo él, para vivir del trabajo, del dinero que sacaba con ese falso diezmo monetario a estas personas ignorantes y prácticamente analfabetas. No solamente lo hace él, lo hacía él y lo sigue haciendo seguramente después de más de 40 años, 35, 40 años, sino que miles y miles y miles de falsos pastores como él roban a la gente con esa práctica del falso diezmo monetario, que es absolutamente antibíblico. Y enseñar que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, como enseña también este falso pastor trinitario y el resto de falsos pastores como él, pues es una espantosa doctrina de demonios, es una mentira del diablo, porque la verdadera comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo y la común unión que tenemos unos hermanos con otros. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Jamás ningún apóstol de Cristo enseñó que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo. Prueba absoluta, irrefutable, de que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina, no es ningún tercer Dios. Porque si fuera una persona divina, pues Juan en esos pasajes hubiera dicho que también nuestra comunión es con el Espíritu Santo. ¿Queda clarito lo que estoy diciendo? Si fuera una tercera persona divina, el Espíritu Santo, el apóstol Juan hubiera dicho en ese texto de Primera de Juan que también tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, con el Dios Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero no, dijo que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y también comunión, unos hermanos con otros. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan, pisotean y escupen miles y miles de falsos pastores evangélicos, de falsos cristianos trinitarios, como por ejemplo este falso pastor de Madrid llamado Ángel Luis Álvarez Monje. Bien, seguimos escuchando a este embustero, a este falso pastor, y tapando su bocaza mentirosa a la luz de las Sagradas Escrituras. Que podíamos hablar. Yo pensaba en la comunión del Espíritu Santo. Esta es la persona extraordinaria. Cuando Pablo dijo en este texto de 2 de Corintios capítulo 12, verso 13, y la comunión del, ya lo he explicado hace unos minutos, la comunión del Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo, sino del Espíritu Santo, es que esta común unión que tenemos los verdaderos cristianos procede del Espíritu de Dios, de esta energía, de esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Procede de Dios, ¿de acuerdo? Eso significa comunión del Espíritu Santo. Del, la palabra del en la Biblia significa procedencia. Esta común unión procede del Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Pablo, el apóstol, nunca dijo que tengamos que tener comunión con
el Espíritu Santo. Prueba irrefutable que de ninguna manera se trata de ninguna persona divina. Seguimos escuchando a este embustero, a este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez Monge. Que tiene la misma naturaleza y esencia divina que el Padre y que el Hijo. Se llama Espíritu Santo. Hace unos minutos dije en este vídeo que el Espíritu Santo sí se menciona en el libro del Génesis, por ejemplo, ya lo hemos visto como el Espíritu de Elohim, esta fuerza, este viento, en hebreo ruaj, el viento de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas al principio, como leemos en Génesis capítulo 1, verso 2. Y eso demuestra que no es una persona divina, porque el viento, repito, no es una persona, no ninguna persona divina. Es el viento de Dios, el aliento de Dios, esta fuerza activa de Dios. Eso es el Espíritu Santo, así lo leemos en toda la Biblia, ya comenzando desde el libro del Génesis, capítulo 1, verso 2. Bien, este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez dijo en este vídeo que el Espíritu Santo es mencionado también en el libro del Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Eso es mentira, eso es una absoluta falsedad. Mirad, no hay ni un solo versículo en el libro del Apocalipsis donde se mencione al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y lo vamos a comprobar fácilmente y de una forma muy breve, muy sencilla. Coged vuestras Biblias, abrid en el libro del Apocalipsis y veréis que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es mencionado jamás en la Biblia. Vamos a ver qué es el Espíritu que habló, que dio estos 7 mensajes a las 7 iglesias, del Asia Menor. Si alguno tiene oído, dijo Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a ver qué espíritu es este. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, mirad lo que dice. Por ejemplo, en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí no dice, fíjese bien, no dice lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, porque el Apocalipsis, cuando habla del Espíritu, nunca se refiere al Espíritu Santo, nunca se refiere al Espíritu de Dios. Este Espíritu que dio estos 7 mensajes a las 7 iglesias se refiere solamente a Cristo resucitado, porque fueron 7 mensajes de Cristo a las 7 iglesias. ¿De acuerdo? Los mensajes fueron dados por Cristo. Dice aquí el verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. O el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Lo ve? ¿Quién fue el que estuvo muerto y vivió? Fue el Señor Jesucristo, ¿verdad que no fue el Espíritu Santo? Fue el Señor Jesucristo, el que dio estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Enseñar que fue el Espíritu Santo, que aquí cuando se habla del Espíritu se refiere al Espíritu Santo, es una mentira del diablo, es falso, es mentira. Lo que dicen estos falsos pastores, como este sujeto llamado Ángel Luis Álvarez, es una burda mentira, fruto de la crasa ignorancia bíblica que tienen estos hijos del diablo, estos falsos pastores ladrones que roban a miles y miles de personas con el falso diezmo monetario. Les roban, les quitan el dinero para que así ellos puedan vivir sin trabajar, en muchos casos a cuerpo de rey. Esto mismo es lo que hace este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez. Lo ha estado haciendo durante más de 35 años. En la secta que él pastorea, entre comillas, en la ciudad de Madrid. Robando a personas pobres, a personas humildes, con el falso diezmo monetario que jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte. Y además, doctrinalmente hablando, es un auténtico ceporro. Es un embustero patológico, no solo él, sino otros muchos falsos pastores, como Joaquín Yebra, que es al que sigue este individuo, este falso pastor llamado Ángel Luis. Otro falso pastor que se llama se llama Joaquín Yebra, que ya es un individuo ya muy mayor,
tiene aproximadamente 80 años y ya está enseñando la misma mentira del diablo, la misma doctrina de demonios de que el Espíritu Santo es una persona divina. El Apocalipsis nunca menciona por ninguna parte al Espíritu Santo. Habla del Espíritu que fue el que dio estos mensajes a las 7 iglesias. Y este Espíritu ya hemos visto que es el Señor Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Aquí lo leemos. Apocalipsis 2:8. No fue el Espíritu Santo. A Cristo resucitado en el Nuevo Testamento se le llama el Espíritu. En el libro del Apocalipsis se le da varios nombres a Cristo. El Cordero, el León de Judá, y también se le llama el Espíritu. Porque Cristo resucitado es espíritu vivificante, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. Abran sus Biblias, lo pueden leer. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, mas el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Cristo resucitado es espíritu vivificante porque tiene un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa espíritu vivificante. Y él es el espíritu mencionado en estos pasajes del libro del Apocalipsis. Cuando se habla del espíritu, como en estos pasajes, nunca se refiere al Espíritu Santo. Nunca se refiere al Señor Jesús, que fue el que dio estos mensajes a las 7 iglesias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es que no lo va a encontrar. O sea, yo reto a cualquiera de estos falsos pastores, como Ángel Luis Álvarez, a cualquiera de estos mamarrachos y ladrones e impostores que se hacen pasar por ministros de Cristo, a que me den un solo versículo donde en el libro del Apocalipsis se mencione al Espíritu Santo. No van a dar ni uno, porque no existe. El Espíritu Santo sí es mencionado en otros muchos libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento se le llama el Espíritu de Jehová, es su propia energía, su fuerza activa, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, nunca se menciona al Espíritu Santo. Jamás se menciona al Señor Jesucristo, este Espíritu vivificante que dio estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Bien, vamos a seguir escuchando, después de haber desenmascarado la mentira dicha por este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez, vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Pongan atención. Yo estaba predicando por ahí y un joven se me acerca, yo todavía estaba recién convertido, ¿de acuerdo? Y me dice, oye, vosotros tenéis un problema. Y yo, ¿así qué problema? Que vosotros creéis que el Espíritu Santo es una persona. Yo digo, ¿qué? Pues sí, claro que creemos que el Espíritu Santo es una persona. Y él me dijo, el Espíritu Santo es una fuerza activa, una energía de Dios, y no es una persona. Y yo intenté rebatirle, pero yo tenía un problema, que estaba recién convertido. ¿Qué hice? Pues al día siguiente o al otro, no recuerdo, me fui a ver a Joaquín Yebra. Joaquín Yebra es otro falso pastor evangeloco, pentecostaloco, ya una persona muy mayor, como dije hace unos minutos, que enseña la misma doctrina de demonios, la misma herejía. Él es trinitario, él adora un falso Dios trino, un monstruo de 3 cabezas, es un falso pastor, un falso ministro de Cristo, trinitario, que enseña la misma doctrina de demonios que enseñan estos falsos pastores como Ángel Luis Álvarez, que el Espíritu Santo es una persona, una tercera persona divina, como pues todo lo contrario de lo que dice la Biblia, como ya hemos visto desde el principio de la Biblia, desde el libro del Génesis, como el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el viento de Dios, esa energía, ese viento de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas al principio, como leemos en Génesis capítulo 1, verso 2. Bien, vamos a seguir desenmascarando a este falso pastor. Joaquín, me acaba de decir alguien que el Espíritu Santo no es personal, que el Espíritu Santo es una energía. Eso el que la persona o el joven que se lo dijo, que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina, es verdad. Es cierto lo que dijo ese muchacho, lo que le dijo a este ladrón, a este sinvergüenza llamado Ángel Luis Álvarez. Claro que no es ninguna persona divina, no es ninguna tercera persona divina, nunca al Espíritu Santo se le adora en la Biblia, ni se le da gloria, ni tampoco enseña la Biblia que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Prueba absoluta, irrefutable, de que no es ninguna persona. No es ninguna persona divina, porque si se tratara de una tercera persona divina, se le daría adoración en la Biblia, se le daría gloria y
enseñaría la Biblia que tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo. Sin embargo, como ya hemos visto hace unos minutos, nuestra comunión, dijo el apóstol Juan, es con el Padre, que es el Dios Supremo, y con su Hijo Jesucristo. No mencionó por ninguna parte al Espíritu Santo. Y también tener comunión, una unión en común entre los verdaderos hermanos en la fe. Verdaderos cristianos, hermanos en la fe, comunión unos con otros. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y apostólica que han rechazado, que han pervertido todos estos falsos ministros de Cristo, todos estos apóstatas de la fe, como Joaquín Yebra, como Ángel Luis Álvarez, como estamos viendo en este vídeo. ¿De acuerdo? La verdadera enseñanza bíblica es que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca, nunca dijo el apóstol Juan que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, como si se tratara de una persona divina, de ninguna manera. Porque si fuera una persona divina, repito, se le daría adoración, se le daría gloria y tendríamos que tener comunión con él. Sin embargo, la Biblia jamás enseña por ninguna parte que se le dé gloria al Espíritu Santo, que se le dé adoración o que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, es la prueba absoluta, irrefutable de que no se trata de ninguna manera de ninguna tercera persona divina, sino sencillamente del Espíritu de Dios, de la energía de Dios, esta fuerza activa de Dios, este viento de Dios, esta energía de Dios que al principio, como dice Génesis 1:2, se movía de un lado a otro, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí lo puede leer en su propia Biblia, Génesis 1:2. Prueba absoluta de que no ninguna tercera persona divina. Es la ruaj de Dios. Y es esta palabrita hebrea, ruaj, repito, significa viento, viento, viento. Y el viento no es ninguna persona literal. El viento es una energía, es una fuerza. Ruaj significa viento, no significa que sea una persona literal. Es esa ruaj de Dios, ese viento de Dios que se movía, esta energía, sobre la faz, sobre la superficie de las aguas al principio. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez. Iba una fuerza. Y entonces Joaquín me dijo, Angelito, ven. ¿Tú conoces alguna fuerza activa que hable, que enseñe, que capacite, que guíe? ¿Tú conoces algo? Bueno, fíjense lo que dice, lo que acaba de decir. Esto no solamente lo enseña este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez, sino el otro falso pastor, el otro analfabeto bíblico llamado Joaquín Yebra, que ya es una persona muy mayor. Sigue pastoreando una secta en Madrid, en Vallecas, ¿de acuerdo? Ese falso pastor, Joaquín Yebra, dice que le dijo a esta criatura, a este falso pastor, mira, no es ninguna fuerza, ninguna energía, ninguna fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que habla, que el Espíritu Santo habla. Y como la Biblia dice que habla, entonces no es una fuerza activa, tiene que ser una persona. Fíjense el argumento satánico y estúpido, porque resulta que la Biblia, escuche bien, mamarracho, Ángel Luis Álvarez, embustero, la Biblia también dice que cosas impersonales, inanimadas, también hablan. ¡Hablan! Y le voy a dar ahora con la Biblia unos cuantos ejemplos. La Biblia dice que la sangre habla, la sangre de Abel habla, clama a Dios pidiendo justicia. La conciencia habla, y la conciencia no es ninguna persona literal, ¿verdad? Ignorante, embustero. La Biblia dice también, por ejemplo, que los árboles hablan, los cedros del Líbano, los cedros y los árboles dicen que hablan. Jesús dijo que las piedras hablan. Las piedras hablarían. A ver, mamarracho, ¿qué pasa? ¿Que las piedras son personas también? ¿Verdad que no? Las piedras son cosas inanimadas, no hablan. Pero eso se llama la prosopopeya. Se hace hablar a cosas impersonales como si fueran personas. Como vamos a ver ahora en unos cuantos pasajes bíblicos que voy a comentar. Se habla de cosas que hablan y sin embargo esas cosas, ninguna de esas cosas son personas literales. Exactamente lo mismo ocurre con la fuerza activa de Dios, con el Espíritu Santo. Se dice que habla, ¿por qué? Porque se le está personificando. Eso se llama la prosopopeya. Personificar
a cosas impersonales como es el Espíritu de Dios, donde la Biblia dice en algunos pasajes que habla, pero eso no significa que sea una persona divina. La sangre habla, lo dice bien clarito la Biblia en el siguiente pasaje que vamos a ver. Y yo le pregunto a usted, a ver, ceporros o plagaitas, la sangre es literalmente una persona, ¿verdad que no? Y sin embargo la Biblia dice que la sangre habla. Vamos a verlo en los siguientes pasajes para tapar la bocaza mentirosa una vez más de este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez. Por ejemplo, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 12, verso 24, y dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, es decir, que la sangre de Abel, que su hermano Caín derramó en tierra. Ya sabe que Caín asesinó a su hermano Abel y la sangre de Abel, su hermano, clamaba a Dios desde la tierra. Dice Génesis, el capítulo 4. ¿De acuerdo? Dice que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla, aquí lo dice. ¿Me va a decir usted que la sangre del mediador del nuevo pacto, que es Jesús, es una persona literal, la sangre? ¿Verdad que no, mamarracho? Se está utilizando una figura literaria muy común en la Biblia, que es la personificación, conocida también como la prosopopeya. Hacer hablar a cosas inanimadas como si fueran personas, pero sin ser personas. La sangre habla y la sangre no es una persona. Vamos a ver cómo, por ejemplo, también el apóstol Pablo dijo que la conciencia habla y sin embargo la conciencia no es ninguna persona literal. Vamos a leerlo en el siguiente pasaje. Poner atención. Mirad, abrid vuestras Biblias en Romanos capítulo 2, verso 15. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué dice aquí? Dando testimonio su conciencia, o hablando. Dar testimonio es hablar. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia no es ninguna persona. Y sin embargo el apóstol Pablo, como podéis ver, dice que la conciencia da testimonio, habla, pero no es ninguna persona literal. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Esta energía de Dios, esta fuerza de Dios, habla porque se la está personificando a este poder de Dios, este poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Se le personifica, se llama la personificación. ¿De acuerdo? Ni las piedras, ni la sangre, ni los árboles, ni la conciencia son personas literales. Y la Biblia dice que todas esas cosas, ¿qué dice? Hablan. Y no son personas literales. Por lo tanto, lo que ha dicho este embustero, este falso pastor, de que el Espíritu Santo forzosamente tiene que ser una persona divina porque la Biblia dice que habla, que el Espíritu Santo habla, es una mentira del diablo, es una soberana estupidez. ¿De acuerdo? Sencillamente la Biblia dice que habla porque se está personificando al poder de Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que esto se entienda mejor. Si yo digo lo siguiente, la radio ha hablado y ha dicho que mañana va a llover. ¿Esto qué significa? ¿Que la radio es literalmente una persona? La radio ha hablado, pero ¿verdad que no es una persona? Ha sido una persona la que ha hablado por medio de la radio. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Dios habla a sus hijos por medio de su Espíritu, por medio de este poder de Dios, de este poder del Altísimo, habla a sus hijos. Por eso dice la Biblia, y el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque sencillamente se está personificando este poder de Dios. Esto no demuestra por ninguna parte que sea una persona divina literal. Vamos a ver otro pasaje donde se habla de cosas que hablan y no son personas. Por ejemplo, los árboles, los cipreses del Líbano. Mire lo que dice, lo que leemos en Isaías 14, y vamos a leer a partir del verso 7. Aquí lo tenéis. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aun los cipreses. Los cipreses es una clase de árboles. No son personas literales, son árboles. ¿Y qué es lo que dice? Pues mire lo que dice. Aun los cipreses se regocijaron, es decir, se gozaron, se alegraron. Estos árboles, los cipreses, dice que se alegraron y no son personas literales. Esto se llama la prosopopeya,
la personificación. Se regocijaron a causa de ti. Cuando habla aquí de ti se refiere al rey de Babilonia, este malvado rey de Babilonia que había muerto. Y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, es decir, desde que murió el rey de Babilonia, este malvado rey, no ha subido cortador contra nosotros, no ha subido leñador. Fíjese lo que dicen, lo que hablan, lo que dicen los cedros del Líbano, que es otra clase de árboles que hay en el Líbano. Y los cedros no son personas literales, como tampoco lo son los cipreses. ¿Y qué dicen los cedros del Líbano? Diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Por eso se alegraban, se gozaban de la muerte del rey de Babilonia. Los cipreses y los cedros del Líbano son personas literales, ¿verdad que no? Para que vean cómo mienten estos falsos pastores ignorantes que no saben nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina, que mienten diciendo que el Espíritu de Dios es una persona divina literal. Eso es mentira, eso es una espantosa doctrina de demonios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que habla sencillamente porque se está personificando este poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. De la misma manera que se personifican todas estas cosas, como los árboles, los cedros, los cipreses, la sangre, las piedras, la conciencia, etcétera, etcétera. Son prosopopeyas, una figura literaria muy común en la Biblia, y ninguna de esas cosas son personas literales. Con lo cual, para que vean cómo mienten estos falsos pastores al servicio del diablo, estos auténticos ladrones y sinvergüenzas, como por ejemplo este sujeto llamado Ángel Luis Álvarez. Vamos a seguir escuchando a este individuo para seguir tapando su bocaza mentirosa a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Una fuerza impersonal que posea conocimiento y enseña a otros? Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría, nos guiaría toda la verdad. Pues claro, el poder de Dios, el poder del Altísimo nos guía, nos da conocimiento. El conocimiento de Dios nos guía toda la verdad. El hecho de que nos guíe el Espíritu Santo, eso no significa que sea una persona. Por ejemplo, la fuerza del viento, la ruaj, el viento, guía un barco de vela por el mar, le está guiando. El viento sopla las velas y va guiando el barco. ¿Y qué pasa? Que el viento que sopla un barco de vela, que lleva un barco de vela, eso es una persona literal el viento, ¿verdad que no? Es una fuerza, es una energía y está guiando al barco. Cuando Jesús dijo que nos guiaría toda la verdad el Espíritu de Dios, eso no significa que sea una persona. Esta fuerza de Dios nos está guiando a toda la verdad. Si yo estoy, por ejemplo, metido en un río, la corriente del río me está llevando, me está guiando, ¿de acuerdo? Y eso no significa que la corriente del río sea una persona literal, solamente un subnormal profundo, un discapacitado mental, diría que el viento es una persona o que la corriente de un río es una persona porque nos guía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, enseñar que el Espíritu Santo es una persona divina literal porque la Biblia dice que nos guía toda la verdad, es una auténtica imbecilidad, es una estupidez, ya que la fuerza activa de Dios, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, por supuesto que nos guía a toda la verdad y de ninguna manera demuestra eso, que sea una persona divina literal. Seguimos. Y a partir de ahí pude conocer la palabra de Dios más. Primera a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer, por favor. Voy a leer algunas citas, pero no os voy a cansar mucho con citas hoy. Pero en Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino, ¿qué dice? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, vamos a analizar, a comentar
este pasaje de Pablo, y para que veas cómo miente este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez, la interpretación falsa que él y el resto de falsos pastores como él dan de este pasaje. A ver, hago una pregunta. ¿Dónde en este pasaje se habla del Espíritu Santo? Aquí se habla del Espíritu, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Dónde dice Espíritu Santo? ¿Dónde habla del Espíritu Santo? En ninguna parte. Habla de este Espíritu, es de Dios porque procede de Dios. ¿Y quién es este Espíritu que nos ha revelado a nosotros todas estas cosas? ¿A quién llamó el apóstol Pablo el Espíritu vivificante en 1 Corintios 15:45? ¿A quién? A Cristo resucitado. Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Cuando Pablo en 1 Corintios 2 está mencionando varias veces el espíritu, se refiere a Cristo resucitado. No se está refiriendo por ninguna parte al Espíritu Santo. La expresión el Espíritu Santo no se menciona, no aparece por ninguna parte en este pasaje de Pablo. Habla del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, refiriéndose a Cristo resucitado, evidentemente. Cristo resucitado escudriña, estudia todas las cosas, aun lo profundo de Dios, es decir, del Dios Padre, del Dios Supremo. Se está refiriendo únicamente a Cristo resucitado, no al Espíritu Santo. Seguimos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Los seres humanos tenemos espíritu, tenemos energía, eso es a lo que se refiere. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así cuando habla aquí del Espíritu de Dios, como ya hemos visto, no se refiere al Espíritu Santo. Es un texto de Pablo donde está hablando de Cristo, que nos ha dado este conocimiento. El Espíritu de Dios, porque claro, Cristo es de Dios. Cristo procede de Dios el Padre. Por eso se le llama a Cristo resucitado el Espíritu de Dios. Pablo no estaba hablando por ninguna parte del Espíritu Santo en todo este pasaje. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que Dios lo envió. ¿Quién es este espíritu enviado por Dios el Padre? Es Cristo, el espíritu vivificante, como leemos en 1 Corintios 15:45. Proviene de Dios, porque evidentemente el Señor Jesucristo resucitado proviene de Dios, procede de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, lo que Dios el Padre, el Dios Supremo, nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, refiriéndose a Cristo resucitado, no al Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿De acuerdo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, del Señor Jesucristo, el cual procede de Dios. El Espíritu, repito, mencionado por Pablo aquí, es Cristo resucitado. El Espíritu vivificante. Ahí lo puede leer usted en 1 Corintios 15:45. Del Espíritu de Dios, porque para Él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente, entenderlas de espiritualmente significa entenderlas guiados por Cristo. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos unidos a Cristo, a este espíritu vivificante, podemos entender, podemos discernir todas estas cosas de Dios. El hombre natural, el que no tiene a Cristo, no puede entender las cosas de Dios, pero los que tenemos a Cristo sí que entendemos las Sagradas Escrituras muy bien. Somos guiados por el Espíritu de Dios, somos guiados por Cristo, ¿de acuerdo? Repito, en todo este pasaje de Pablo no se menciona por ninguna parte el Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu procedente de Dios. Él nos ha revelado a nosotros todas las cosas, como dice aquí. Dice, pero Dios el Padre, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, por medio de Cristo. Nos ha dado este conocimiento. Cristo es el mediador. Dios nos ha revelado todas estas cosas por medio de su Hijo, de Cristo.
Él es el Espíritu vivificante. No se está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Y este Espíritu de Dios, procedente de Dios, que es el propio Cristo resucitado, que dice, todo lo escudriña, todo lo investiga, todo lo sabe. Porque Cristo investiga todo lo sabe. El Señor Jesucristo resucitado, aún lo profundo de Dios el Padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no está hablando por ninguna parte del Espíritu Santo. Está hablando del mismísimo Señor Jesucristo resucitado. Sigamos escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor. La persona del Espíritu Santo tiene emociones. La persona del Espíritu Santo es una persona. Dice que el Espíritu Santo, dice este soplagaitas, tiene emociones y por lo tanto eso demuestra que es una persona divina. ¿Acaso no hemos leído en Isaías capítulo 14 que los cedros del Líbano, los cipreses, se gozan, dan palmas de alegría y hablan? ¿Qué pasa? ¿Que también son personas? También dice la Biblia que estos árboles, los cedros y los cipreses, tienen emociones. Emociones, dice la Biblia, que hablan, que se gozan y dan palmas de alegría. ¿Son personas o no son personas los árboles? ¿Verdad que no? Pues ya está. Para que veáis cómo se desmascara tan fácilmente a estos mentirosos, a estos falsos pastores que enseñan esa doctrina de demonios de que el Espíritu Santo es una persona divina. Es el poder del Altísimo, como vamos a ver seguidamente. Eso es el Espíritu de Dios, la fuerza activa de Dios. El propio Cristo, como vamos a ver, dijo bien claro que el Espíritu Santo es una fuerza. Hechos capítulo 1, verso 8. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Una fuerza, el Espíritu Santo. Palabras de Jesús. Así está traducido, por ejemplo, en la excelente versión de la Nueva Biblia Española, que es una traducción católica muy buena. La Nueva Biblia Española la han traducido de esa manera. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Y sin embargo, estos falsos cristianos trinitarios, como este mamarracho llamado Ángel Luis Álvarez, dicen que no hay ninguna energía, que no hay ninguna fuerza, el Espíritu Santo, con lo cual están insultando al Hijo de Dios, a Cristo, llamándole embustero. Y eso es gravísimo. Insultar a Cristo llamándole mentiroso lo van a pagar carísimo en el día del juicio, porque Cristo dijo literalmente que el Espíritu Santo es una fuerza. Hechos capítulo 1, verso 8. También lo dijo el ángel. Se lo dijo María, llamó al Espíritu Santo el poder del Altísimo, es decir, la fuerza y poder es lo mismo, la fuerza del Dios Padre, del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Vamos a comprobarlo yendo a este tremendo pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pongan atención. Abrid vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35. Mirad. Esto respondió el ángel, refiriéndose al ángel Gabriel. Le dijo a María, mira lo que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente, ¿cómo lo llama? ¿Cómo? El poder del Altísimo. Repito, primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo o la fuerza del Altísimo. La Biblia cuando habla del Altísimo siempre se refiere al Dios Padre, al Dios Supremo, ¿de acuerdo? Es la fuerza del Dios Padre, es la fuerza activa de Dios. Así lo dijo el ángel Gabriel y también lo dijo el propio Señor Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, como ya hemos visto. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente el poder, la fuerza del Altísimo. Lo dijo el ángel. Aquellos falsos pastores, como este soplagaita llamado Ángel Luis Álvarez, enseñan esa herejía, esa doctrina de demonios de que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa de Dios, sino que es una persona divina literal, sencillamente están mintiendo y están insultando tanto al ángel Gabriel como al mismísimo Señor Jesucristo, llamándoles embusteros, llamándoles mentirosos. Y por ello lo van a pagar, lo vais a pagar carísimo en el día del juicio en el lago de fuego y azufre, por insultar a Jesús
y al mismísimo arcángel Gabriel, como hemos visto aquí. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Seguimos. ¿Verdad que con la esencia y la naturaleza divina, igual que el Hijo y que el Padre? Como pueden escuchar, dice este mamarracho que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza divina que Dios, que es una persona divina literal, una tercera persona divina, y que tiene la misma naturaleza divina que el Dios Padre y que Cristo hace. ¿Me puede dar usted, Ángel Luis Álvarez, imbécil, me puede dar un solo versículo de la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza divina que el Padre y el Hijo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice? Demuestra el texto. Donde se diga que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. No hay ni uno. Ni uno. Pero ni uno. Es mentira lo que acaba de decir. Jamás dice la Biblia que tenga naturaleza divina, que tenga una naturaleza divina el Espíritu Santo. Es el poder del Altísimo, el propio Espíritu del Dios Padre, su propia energía, su viento, su aliento. Por eso es que después de resucitar, Jesús sopló a sus apóstoles. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. ¿Lo ve? Cristo identificó el Espíritu Santo con el aliento, con el viento. Sopló, salió aire, viento por su boca y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibieron este poder de Dios en ese momento. Luego el día de Pentecostés fueron llenos de este poder de Dios, del Espíritu Santo. Eso ocurrió después, el día de Pentecostés. Pero ahí, en ese sitio, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Es el viento de Dios, la energía de Dios. Eso es el Espíritu Santo, como clarísimamente lo dijo Jesús en ese pasaje. Jesús, fíjese bien, no le sopló, eso solo puede decir un subnormal. Jesús no le sopló una tercera persona divina, ni le sopló al Dios Padre, le sopló viento, energía. Eso es el Espíritu de Dios. Ahí lo dice. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es ese mismo viento de Dios, esa ruaj que se movía sobre la faz de las aguas, la superficie de las aguas, en Génesis capítulo 1, verso 2, como ya vimos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea utilizada es ruaj, que significa viento. Viento, y el viento no es ninguna persona divina. No es ninguna persona literal, el viento es una energía, una fuerza. Eso es lo que le sopló Jesús a sus apóstoles en ese pasaje bíblico. Le sopló la fuerza de Dios, la energía de Dios, les dijo recibid el Espíritu Santo. No les sopló a ninguna persona divina. Seguimos desenmascarando a este falso pastor, llamado Ángel Luis Álvarez. Pero es una persona. Lucas 12, versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis hacer. No es una energía, aunque el Espíritu Santo claro que tiene energía. Bien, el Espíritu Santo os enseñará lo que tendréis que decir. Claro, el poder de Dios nos enseña, nos guía, nos inspira, nos enseña para poder hablar lo que tenemos que decir cuando nos persigan. Eso quien lo hace es el poder de Dios, el poder del Altísimo. No es ninguna tercera persona quien hace eso, es el poder del Altísimo. Nos guía, nos dice cómo hemos de hablar, cómo hemos de responder a estos malvados, a estos apóstatas, a estos herejes. Esto lo hace el Espíritu de Dios, que nos guía a toda la verdad, nos lleva a toda la verdad. Eso no demuestra que sea una persona literal, el hecho de que nos guíe. Ya he puesto el ejemplo hace unos minutos del viento. El viento guía un barco de vela por el mar. Y el viento no es ninguna persona literal, y está guiando al barco. La corriente de un río nos está guiando, nos está llevando, pero no es ninguna persona literal. ¿Lo entiende o no lo entiende? Lo mismo ocurre con el poder del Altísimo. Nos guía toda la verdad porque es la energía, la fuerza de Dios que nos guía toda la verdad. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor.
no es un poder, aunque el Espíritu Santo tiene muchísimo. Es que no es un poder, ahí lo acaban de escuchar. Dice este soplagaita que el Espíritu Santo no es el poder de Dios, que no es un poder. Cuando en Lucas capítulo 1, aquí lo tenemos subrayado, el ángel Gabriel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Y va este mamarracho, este falso pastor al servicio de Satanás, ahí lo acaban de escuchar y dice que el Espíritu Santo no es ningún poder. Es decir, está insultando al ángel Gabriel llamándole embustero, porque el ángel Gabriel dijo bien clarito, aquí lo tenéis, que es el poder del Altísimo, del Dios Padre. ¿De acuerdo? Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente, ¿cómo lo llama? El poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la fuerza del Dios Padre, esta fuerza activa de Dios, este viento de Dios, esta energía de Dios, que nos va guiando a toda la verdad. Seguimos desenmascarando a este soplagaitas llamado Ángel Luis Álvarez. No poder. No es una fuerza activa, aunque el Espíritu Santo tiene una plenitud de fuerza activa. Pero, querido, es una persona. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Esto ya lo he explicado, el texto del Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis 2:7. En el libro del Apocalipsis jamás se menciona el Espíritu Santo. Habla del Espíritu, de este Espíritu que fue quien dio estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Aquí lo tenemos. Y quien dio los mensajes a las iglesias fue el Señor Jesús resucitado. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no dice lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Lo ve? Es Cristo quien dio estos mensajes a las 7 iglesias. No fue el Espíritu Santo, fue el propio Cristo, el cual es llamado en el Nuevo Testamento el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. El Espíritu mencionado en el libro del Apocalipsis es únicamente el Señor Jesucristo resucitado. De ninguna manera es el Espíritu Santo. Con lo cual, se demuestra que lo que está diciendo este individuo, este soplagaita llamado Ángel Luis Álvarez Monje, es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo. 1 Timoteo 4, versos 9 al 3, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina bíblica, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que han hecho todos los falsos cristianos trinitarios. Se han aportado de la verdadera enseñanza bíblica para enseñar auténticas doctrinas de demonios, como es esta doctrina del falso Dios trino, de que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina. Es una doctrina apóstata enseñada por millones y millones de falsos cristianos trinitarios, como por ejemplo este sujeto, este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez. Seguimos. Porque es una persona, por eso habla lo que el Espíritu Santo es una persona. Dice, ¿por qué habla? El Espíritu Santo es una persona literal, ¿por qué habla? Vale, según todo este idiota, las piedras también son personas literales, porque la Biblia dice que hablan. Las piedras hablarían, dijo Jesús. La sangre también son personas literales, porque la Biblia dice que la sangre habla. La sangre de Cristo, el mediador del nuevo pacto, habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué pasa? Que la sangre es una persona también literal. La conciencia habla, dijo el apóstol Pablo. La conciencia también es una persona literal. Los árboles hablan, como los cipreses, los cedros, hay lo mismo. Isaías capítulo 14, ¿qué pasa? Que esos árboles también son personas literales, porque la Biblia dice que hablan. ¿Se dan cuenta cómo se desenmascara a estos falsos pastores trinitarios, engañados por Satanás y que al mismo tiempo están engañando a muchos otros y robándoles, sacándoles el dinero con el falso diezmo monetario, como durante 40 años ha estado haciendo, casi 40 años, este falso pastor, este mamarracho llamado Ángel Luis Álvarez Monje? Y yo lo vi, yo lo presencié porque era miembro hace 35 años de esa secta que él pastoreaba, entre comillas, en Madrid.
en palomeras bajas, robando a gente pobre, miserable, con el falso diezmo monetario. Y los ladrones, dice bien claro el Apocalipsis, jamás van a heredar el reino de Dios. Ni los ladrones, los incrédulos, los abominables, los idólatras, los homicidas, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los ladrones, entre otros muchos, claro. Y este es uno de ellos, uno de esos ladrones entre miles y miles de falsos pastores que roban a miles de personas con el falso diezmo monetario que jamás lo enseña la Biblia, para así yo poder vivir a cuerpo de rey sin trabajar, vivir por ellos así por medio del trabajo, del sudor de esas personas en muchos casos humildes, pobres, que les engañan con esa doctrina de demonios para así ellos vivir a cuerpo de rey a costa de estas pobres criaturas ignorantes de la Biblia que no saben absolutamente nada de la verdadera doctrina. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Dice a las iglesias. Mira lo que dice la Escritura rápidamente, muy rápidamente, porque me gustaría que pudiéramos captar la idea. En Hechos 13, versículo 2 al 4, no hace falta que lo busques, te leo yo mismo una parte. Dice la Escritura, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no hagas cosas si no te envía el Espíritu Santo, porque es un desastre, enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y ahí empezaron a predicar. Ese gran apóstol extraordinario fue llamado a ese ministerio, ¿por quién? ¿Me lo podéis decir un poco alto? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama. Aún en Hechos 20, 28... Bien, vamos a comentar este pasaje que ha citado, este mamarracho, este falso pastor al servicio de Satanás. Hechos capítulo 13. Vamos a leer a partir del verso 2. Ministrando estos al Señor, es decir, a Cristo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Lo mismo. Se ve aquí al Espíritu Santo hablando, pero esto no demuestra por ninguna parte que sea una persona divina, una persona literal, porque ya hemos visto como muchas cosas en la Biblia que no son personas, la Biblia dice que hablan. Las piedras, la sangre, los árboles, la conciencia, ninguna de esas cosas son personas. Y la Biblia dice que hablan. Por lo tanto, aquí cuando se dice, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo, se está personificando el poder del Altísimo. Vuelvo a poner el ejemplo que puse hace unos minutos. Si yo digo, la radio ha dicho, apartadme a Bernabé y a Saulo. Solo un subnormal, un idiota diría que la radio es una persona. No, es una persona la que ha hablado por medio de la radio. Y ha dicho eso. Pues exactamente lo mismo es lo que se enseña en este pasaje. El propio Señor, el Señor Jesucristo o el Dios Padre, por medio de su fuerza, de su poder, de su espíritu, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cristo hablando por medio de su espíritu, no hablando el Espíritu Santo como si fuera una persona divina. Era el propio Cristo quien hablaba por medio de su espíritu. Igual que una persona, un locutor de radio, habla por medio de la radio diciendo lo que sea. Dice la radio, mañana va a llover, mañana ha ocurrido tal cosa, tal noticia. Eso lo dice la radio. Pero solamente un imbécil, un retraso mental diría que la radio es una persona. La radio ha hablado, pero eso no significa que sea una persona. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Es el Señor Jesucristo quien habla por medio de su Espíritu. Y dijo bien clarito, apartadme a Bernabé y a Saulo. Lo dijo Cristo por medio de su Espíritu, por medio de su poder. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso no demuestra por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Seguimos. Dice la Escritura, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Claro,
El poder de Dios les puso por obispos. Esta energía de Dios, esta fuerza activa de Dios, los puso por obispos en las iglesias para apacentar la iglesia de Dios. Ahí no dice, no demuestra por ninguna parte que el Espíritu Santo es una persona divina. Es el poder de Dios quien hace eso. Les puso por guardianes, por obispos, por pastores en las iglesias. Esto quien lo hace es el poder del Altísimo, el Espíritu Santo. Eso no demuestra por una parte que el Espíritu Santo es una persona divina. Simplemente Dios el Padre lo hace por medio de su poder, por medio de su Espíritu. Así de sencillo. Para que como estos son ignorantes, como este falso pastor llamado Ángel Luis Álvarez, no conocen, son apóstatas de la fe, no conocen bien las Sagradas Escrituras, enseñan doctrinas de demonios. Bueno, no solamente este soplagaita llamado Ángel Luis. Joaquín Yebra es anciano que no sabe tampoco prácticamente nada de la verdadera doctrina, y miles y miles y miles de falsos pastores como esos dos que he mencionado. Seguimos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Así que el Espíritu Santo llama o no. Llama como quiere, ¿no? El poder de Dios nos escoge, claro. Dios el Padre nos escoge por medio de su poder, por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo llama, el poder de Dios nos llama, claro que sí. Igual que el poder de Dios nos guía a toda la verdad. Y eso no significa de ninguna manera que sea una persona divina, una persona literal. También me está guiando, me está guiando, por ejemplo, el viento en un barco de vela, me está guiando, me está llevando por el mar. Y el viento no es ninguna persona literal. La corriente del río, lo mismo, me está guiando por el río, está llevando, y la corriente de un río no es una persona literal. Solamente un enfermo mental, un subnormal profundo, podría decir que la corriente de un río es una persona literal porque me está guiando. O que diga que el viento es una persona literal porque está guiando a un barco de vela. O sea, eso lo puede decir un demente, ¿de acuerdo? Los falsos cristianos trinitarios son enfermos mentales, son dementes, no tienen ni idea de Dios, no saben nada de la Biblia y lo que es peor, blasfeman e insultan al mismísimo Señor Jesucristo llamándole embustero. Porque el propio Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Me serán testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Ahí lo puede leer usted. Hechos capítulo 1, verso 8. Voy a terminar el vídeo. Ahí ha terminado el vídeo. No se os olvide mirar en la descripción de este vídeo donde hay unos estudios bíblicos muy importantes que yo escribí sobre este tema del Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo, y ahí lo tenéis en la descripción de este vídeo. Si todavía no te has suscrito a este canal, pues suscríbete, dale un like y comparte este vídeo para que más gente se suscriba a este nuevo canal de YouTube, porque tengo dos canales de YouTube, el anterior, pero ahora he preferido abrir este nuevo canal donde estoy subiendo vídeos. Así que suscribíos a este nuevo canal de YouTube. Suscribíos porque va a ser mucho más importante que el otro canal de YouTube que tengo. ¿De acuerdo? Pues os ha hablado el teólogo bíblico Tito Martínez. Si alguien se atreve a tener algún evangeloco, algún falso pastor de estos evangelocos o católico, trinitario, se atreve a tener un debate doctrinal conmigo, sea en YouTube, sea en audio, por WhatsApp, por Telegram, etcétera, pues simplemente que me envíe un mensaje o algún comentario aquí abajo en este vídeo y que me lo diga. Que me diga que quiere tener un debate doctrinal conmigo y de esta manera establecemos el día y la hora del debate. Hasta el próximo vídeo.